No, o sea, Hegel no está mal en su dialéctica. Por ejemplo, Hegel habla de un espíritu absoluto y un espíritu subjetivo y un espíritu objetivo, un espíritu subjetivo y al final, síntesis, un espíritu absoluto. O sea, Hegel no, su idea dialéctica que aplica en la historia, que aplica en la búsqueda del ser, porque son en su misma lógica, en su mismo método, en sus mismos estudios de lógica, él establece la dialéctica como el método, ¿verdad? El método. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hablaba también desprestigiando las fábulas. O sea, el cristianismo también ha utilizado un nivel alto de conciencia al discernir también la ilusión y la fantasía, porque Pablo sí hablaba a los santos y les decía que no creyeran en fábulas. O sea, la religión para Pablo al menos no era una fábula. Ahora, nosotros como pensadores, como analistas filosóficos, podemos ver que Hegel ha sido interpretado y se considera que ha sido un filósofo oscuro. Y obviamente podemos mencionar, ¿verdad? Decir, ok, el autor norteamericano del Año Fundamental en su libro interpreta la filosofía de Hegel como que es y esto, ¿verdad? Pero ya damos datos concretos, es más distinto que decir se ha interpretado la filosofía de Hegel a decir, etcétera, ¿no? Y obviamente hay muchas interpretaciones. Ahora, voy a hablar, voy a continuar en el estado, en el primer estado, ¿no? Continuando con su desarrollo histórico. Ante la guerra inminente, el espíritu no retrocede ni ante la guerra ni ante el sufrimiento. Las viejas costumbres pierden legitimidad natural al ser cuestionadas. No hay que enojarse por eso. La infancia da paso a la juventud, activa y desafiante. Los hombres inician una larga peregrinación en un estado social caracterizado por la división y el extrañamiento. Aquí viene la alienación de Hegel nuevamente. El espíritu entra en el reino de la alienación. ¿Por qué? Porque al principio, como decía Spinoza, al final y al principio no hay pecado. En el segundo estado sí, porque hay una separación. Voy a hablar ahora del segundo momento. El espíritu es extrañado de sí mismo, o sea, se extraña. La unidad y totalidad ceden lugar a las luchas de las partes en un mundo cada vez más atomizado. Lo particular se rebela contra lo general, los individuos o grupos contra la sociedad o la comunidad. El tejido social se escinde o divide entre una esfera privada y una esfera pública. Estas son las características del segundo estado. La vida individual se privatiza y al mismo tiempo lo público pasa a ser el dominio o la propiedad de unos pocos. El Estado se separa de la sociedad. La marcha del progreso que resulta de esta división se hace ajena a sus propios creadores. La historia discurre, como decía Marx y después dijo Hegel, a espaldas de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre ya no tiene control de la historia. La historia discurre a espaldas de los hombres. Para Hegel, esta segunda etapa es la época de la conciencia infeliz, porque Adán y Eva eran felices, que en el cristianismo reconoce su propio extrañamiento, o sea, el propio cristianismo reconoce que hay una caída. Es incapaz de comprender su propia obra en la idea de un Dios trascendente, inalcanzable e incomprensible. La vida se hace un misterio, tú hablabas de los misterios, y el misterio pasa a ser la esencia de Dios, porque estamos en el segundo estado.